doctora delegada encargada para la descentralización y las entidades territoriales, doctora Yeidy Ambrosio Pineda, asesora de la Unidad Coordinadora del Proyecto de Fortalecimiento a la Función Pública, doctor Edwin de Jesús Horta Vázquez, vicerrector jurídico y del medio universitario de la Universidad Católica de Colombia, doctor Jorge Yarse, presidente del Instituto Latinoamericano de Liderazgo, doctor Marco Antonio Velilla, magistrado del Consejo de Estado, señores conferenciantes, señores delegados de los organismos de control y de las entidades públicas del orden nacional y territorial, representantes de organismos no gubernamentales, señores miembros de la comunidad académica, señores procuradores delegados, servidores públicos de la Procuraduría General de la Nación. El día de hoy nos reúne en un evento de gran significación para nosotros, pues si bien constituye la culminación de la primera etapa de un ambicioso proyecto de largo alcance encaminado a transformar la cultura de los servidores públicos y de las instituciones del Estado. También es el inicio de un camino cuyo recorrido permitirá hacer de Colombia un país mejor, en el entendido que un país se conforma por los individuos que la componen. Es así como, dado la enorme importancia que este proyecto de cultura de la legalidad y la integridad reviste, hemos elegido celebrarlo en el marco del Día Nacional del Servidor Público, reiterando con ello nuestra convicción frente a los valores éticos y morales que ostentan la inmensa mayoría de los servidores públicos, quienes diariamente dan ejemplo de honestidad y compromiso, trabajando incesantemente por hacer del nuestro un país mejor. Sin embargo, no podemos ser ajenos a la profunda crisis ética que vive diariamente Colombia. Corrupción, deshonestidad, violencia, circunstancias que cuestionan seriamente el concepto de desarrollo que hemos adoptado los colombianos y que incluso llega a cuestionar la viabilidad misma de nuestra nación. Frente a ello, estamos convencidos de que en la construcción de una sociedad donde sea posible el ejercicio de las virtudes cívicas, es fundamental el desarrollo de ciudadanos éticos, siendo innegable la importancia de la educación que se recibe, los valores y principios que desde la infancia se impriman como semillas que se siembran y que germinan después. En este contexto, son dos los factores a tener en cuenta. Primero, la coherencia, resumida en el actuar como se piensa y decir lo que se cree, como bien lo expresa Paul Bourget: cumple, vivir como tú piensas, so pena de más tarde o más temprano terminar pensando como tú vives. Y el buen ejemplo, que es el fruto de la coherencia. El buen ejemplo especialmente entre los funcionarios públicos, toda vez que su ausencia en estas esferas de la sociedad contribuye
a enmohecer el paradigma del servidor público. Ejercer la autoridad es servir a, no servirse de la autoridad para beneficio personal. La función pública es un apostolado por el bien común. Y precisamente cuando éste se sacrifica por el beneficio individual, nos encontramos frente a la corrupción. Si hay algo del cual la sociedad está sedienta, es del buen ejemplo de los funcionarios públicos. No solamente de los funcionarios públicos, de todo aquel que ejerce la autoridad, cualquier autoridad. El valor pedagógico del buen ejemplo. Esa es una de las graves y grandes responsabilidades de la clase dirigente, de quienes tenemos responsabilidades públicas o privadas. Ello hace pedagogía, el ejemplo hace pedagogía para bien o para mal. Un acto de corrupción es mucho más grave si quien lo comete tiene mayor autoridad. Porque, ¿cuál es el mensaje que se envía a la sociedad en general? Si quien tiene autoridad lo hace, ¿por qué nosotros no? Es pedagógico. Y si se quisiera una gran revolución en lo público, es la revolución del buen ejemplo, del cumplimiento del deber, desde la autoridad familiar hasta la autoridad social, pasando por todas las expresiones de ellas. Hoy en día existe en el fondo de esta crisis todo un paradigma en el cual quien ejerce la autoridad podría abusar de ella para beneficiarse del ejercicio de ella. Muchas de la pérdida o una de las causas que más pesan en la pérdida de credibilidad de nuestra institucionalidad es precisamente ello. Muchas veces ustedes me habrán oído acudir a este ejemplo o a esta referencia, pero la vuelvo a hacer en el escenario de hoy. En las encuestas institucionales que bimensualmente podemos conocer, la desfavorabilidad de las instituciones es gigantesca. Cerca del 70% de los colombianos encuestados no creen en nuestra institucionalidad, incluidas todas las instituciones. Hay dos que se salvan, que es el ejército y la policía. No obstante los escándalos en que eventualmente puedan estar incursos, pero el resto de las instituciones, sin excepción alguna, incluidos nosotros, pero todas las instituciones, no tienen credibilidad. ¿Y por qué no tienen credibilidad? ¿Por qué la ciudadanía no cree en ellas? ¿Por qué cada vez es más evidente el divorcio entre el ciudadano y sus instituciones? Y es indudable que hay muchas causas, pero una de ellas es esta que estamos
comentando, y el gran deber que nosotros tenemos de la coherencia, que es la cultura de la integridad y por ende del buen ejemplo para rescatar, para restablecer la confianza en nuestras instituciones. No hay decisión de ninguna autoridad donde muchos sectores de la sociedad vean allí intereses diferentes, intereses personales o intereses de otro orden diferentes a los exigidos por la institucionalidad, por el ordenamiento jurídico. Desde el Ministerio Público estamos comprometidos con el ciudadano ético como respuesta a la corrupción, lograr convertir a los ciudadanos en buenos ciudadanos, partiendo de la premisa que el buen ciudadano es el ciudadano ético y que el ciudadano ético es aquel que ejerce, sin la amenaza de la fuerza, las virtudes cívicas. Es el reto que desde la Procuraduría General de la Nación hemos asumido con agrado, con entusiasmo, y que emprendemos como un legado para el futuro de nuestro país. Bajo esta premisa, deseamos que el presente foro sea fuente de argumentos para reforzar la tarea que venimos desarrollando en la formación de los líderes éticos a lo ancho y largo del país, brindando frutos esperanzadores en pro de una mejor sociedad. Les decía antes, la necesidad de que restablezcamos la confianza en nuestras instituciones, en los ciudadanos, en las leyes, en la autoridad. A partir de esa confianza restauraremos la debida en la justicia, en la institucionalidad, en nuestro orden jurídico. Es verdad que la confianza en lo público está en crisis en el mundo, no es en nuestro país, es en el mundo y en nuestro país, pero esto lejos de desanimarnos debe ser el motor que nos impulse a trabajar con ahínco en una pedagogía social de los valores que cambie definitivamente la cultura de los ciudadanos y de las instituciones públicas. Tenemos una enorme fe en esta estrategia, la cual hoy, lejos de terminar, comienza con un equipo de formadores, tanto de la Procuraduría General de la Nación, como de las 14 entidades que participaron en todo este proceso, con más de 400 servidores públicos que hoy son formadores de la cultura de la legalidad y de la integridad, quienes a su vez actualmente están replicando el modelo y la estrategia implementada al interior de sus respectivas entidades, lo cual permite garantizar la sostenibilidad y amplia difusión a futuro de este proyecto. En este contexto, es para mí grato reiterar la invitación permanente a los funcionarios que vienen participando de continuar trabajando incansablemente, sin prisa pero sin pausa, en el cambio de la cultura que nuestro país necesita. Quiero terminar dejando la siguiente reflexión, que ya la habíamos hecho cuando presentamos nuestro primer ejercicio sobre el nuevo ciudadano colombiano. Reflexión esta que está llena de contrastes, pero que nos permite en la mañana de hoy tenerla como elemento importante de reflexión. La Procuraduría General de la Nación afronta la profunda crisis ética vivida diariamente en Colombia: corrupción, deshonestidad y violencia. Crisis que cuestiona seriamente el concepto de desarrollo que hemos adoptado
los esfuerzos que estamos haciendo, especialmente desde el Estado, para formar el ciudadano que Colombia merece y reclama, y especialmente cuestiona la viabilidad misma de la nación. Esta crisis se refleja en una lamentable paradoja, y ahí la reflexión que quiero dejar. Mientras las posibilidades de acceso a la educación escolar y universitaria, al sistema de salud, a la información, al desarrollo tecnológico y al consumo crecen día a día, siguiendo las metas del Estado, mientras la economía y las grandes empresas producen extraordinarias utilidades, uno se asombra cada mes cuando lee esas páginas en los diarios colombianos sobre los balances de los grupos financieros, de los bancos. Uno no alcanza a saber exactamente cuál es la cifra, porque son tantos los ceros que hay a la derecha que uno no se le pierde la posibilidad de saber cuánto es el valor. Mientras la economía y las grandes empresas producen extraordinarias utilidades, mientras la enorme riqueza de los recursos naturales de Colombia son explotados como nunca antes en su historia, todo lo cual haría pensar en un futuro promisorio. Por otra parte, la precaria formación ética y moral de un número creciente de ciudadanos, su individualismo, el deterioro acelerado de sus lazos familiares, su inconsciencia frente al entorno natural y social, su desinteresada actitud frente a lo público, su agresividad y aún la misma violencia colombiana nos llevan a pensar todo lo contrario. Esta paradoja pone en entredicho la efectividad de los esfuerzos que hacemos los colombianos para lograr nuestro desarrollo y nos lleva a cuestionarnos de muchas maneras. Por ejemplo, ¿de qué nos vale el aumento del acceso a la educación escolar y universitaria, lograda con grandes esfuerzos y capitales, si al mismo tiempo la pérdida de urbanidad y la corrupción en la vida profesional pública y privada se tornan galopantes? ¿Qué tan benéfico para el país es el acceso cada día mayor a todo tipo de información y al uso de la tecnología avanzada, si entre otros muchos casos los conocimientos y métodos para engañar al Estado o para asaltar el erario se hacen cada vez más frecuentes, imaginativos y especializados? Yo recuerdo acá un escolio de nuestro gran Nicolás Gómez Dávila, que más o menos dice así: cada mañana que me despierto y contemplo la corrupción de hoy, termino añorando la corrupción de ayer. ¿De qué sirve hacer grandes esfuerzos para establecer como nunca antes en nuestra historia una vasta y detallada legislación jurídica en defensa de los derechos humanos si estos se violan cada día más? Si la institución básica de la sociedad, la familia, es cada día más atacada y quebrantada, si el abandono y desatención de los hijos, de los futuros ciudadanos, es creciente y preocupante, no cabe duda de que esta paradoja nacional produce incertidumbre en la mayoría silenciosa de los colombianos, no viendo ellos con claridad un certero rumbo moral del Estado, no entendiendo por qué, si disponemos todos de un país incalculablemente rico, de un país talentoso, recursivo y trabajador, tenemos que sufrir violencia, corrupción, desintegración familiar y social, sin duda, males cuya raíz se nutre de la precaria formación ética y moral de los ciudadanos. El país ha visto
como de tiempo atrás. Las principales políticas nacionales vienen dando inusitada prelación al desarrollo material y económico en detrimento de la importancia capital de la formación de los colombianos en el ejercicio de las virtudes ciudadanas, en el civismo, en el respeto, aprecio y admiración por el patrimonio histórico y cultural, o en el desarrollo de la voluntad, de la sensibilidad y de sentimientos nobles y sublimes por la patria, por la naturaleza y por el género humano. Ciertamente, suprimiendo las cátedras de urbanidad, de civismo, o reduciendo el interés por las humanidades, o eliminando la formación ciudadana virtuosa, o eliminando la formación religiosa, para el cual muchos advertirán que pudiera ser una afirmación nuevamente que hace el procurador y que es inexequible, pero es indudable que los frutos que estamos recogiendo de esa ausencia de una formación de esa naturaleza son dramáticas, y es necesario repensar nuevamente de cómo, al haber echado por la borda esa formación en los valores y principios fundados en nuestras tradiciones, hemos escogido o estamos sufriendo los frutos amargos que diariamente nos golpean. El país ha quedado con ese vacío, por supuesto, con consecuencias llevando a la vida pública y privada ciudadanos con tales carencias. Se nos ha olvidado entonces que la mejor nación no es la que tiene los mejores y más altos edificios, ni aún las mejores leyes, ni los mejores índices de producción industrial, sino los mejores ciudadanos. También que el destino de Colombia está ante todo en manos de la calidad moral de sus ciudadanos, y no solo en sus recursos naturales, ni en la calidad de su tecnología, ni en la cantidad de leyes, pues la nación nada aprovecha si todo ello queda bajo el control de la inmoralidad, de la delincuencia o de la corrupción. La corrupción surge inicialmente como un proceso generalizado de declive moral, cuyos inicios resultan difíciles de anticipar y su progreso en el tiempo casi imposible de resistir. El orden constitucional está enraizado en el orden moral, y es justamente al orden moral al que la corrupción afecta. Por un lado, pues no puede haber buen orden político, es decir, buenas leyes sin buenas costumbres. Pero por otro, una vez que las buenas costumbres se han perdido, la posibilidad del buen orden jurídico y político por sí solos tengan éxito en restaurar aquellas es muy pequeña. Esta paradoja señala ante todo que en Colombia se nos ha desdibujado entre las luces fatuas del progreso material la finalidad del Estado, de nuestros recursos, de nuestras instituciones, de nuestras leyes. Finalidad que no debe ser otra que el ciudadano mismo, la de brindarle todas las condiciones posibles para su plenitud física y moral. No cabe duda de que el ciudadano debe ser el beneficiario de todos los esfuerzos del Estado, de todas las leyes, de todas las políticas, de todas las instituciones, de todas las obras materiales. Al ciudadano no podemos considerarlos tan solo como un contribuyente más, ni como un simple recurso del capital, cuando por el contrario, el capital es el medio moderno imprescindible para la realización y bienestar del ciudadano. No se puede, por tanto, trocar el fin ineludible del Estado, que es el bien común, con los medios necesarios para lograr este fin, centrando el interés en estos e ignorando a aquel. No podemos olvidar, pues, que las leyes
como proclamara Cicerón, se deben hacer para el bien de los ciudadanos, ni que el objetivo de la educación, como enseñó Platón, es la virtud y el deseo de convertirse en un buen ciudadano. Frente a esta gran paradoja nacional, la Procuraduría General de la Nación, con el fin de contribuir en su solución, invita a los dirigentes nacionales, a las instituciones públicas y privadas, a pensar en los ciudadanos mejor que a contarlos. En esta época electoral bien vale la pena resaltar este aspecto. Invita a los dirigentes nacionales, a las instituciones públicas y privadas a pensar en los ciudadanos mejor que a contarlos, mejor que a controlarlos, mejor que a castigarlos, a pensar en su caracterización esencial, en los principios que deben orientarlos, en las virtudes morales y cívicas que deben conocer y practicar. Todo esto, pensar, clarificará metas para emprender con voluntad decidida acciones conjuntas tendientes a fortalecer al ciudadano, a hacerlo constructor del bien común, pues al hacerlo, al moralizarlo, al formar un ser ético e íntegro, garantizamos sin duda alguna el futuro del